Bueno, no, primero, muchas gracias a todos por la invitación. Muchas gracias por estar aquí presentes. Veo que minuto a minuto se suman más personas, entonces pues qué chévere. Eh, este tipo de charlas normalmente uno busca que sean interactivas, pero claro, como hay tantas personas, sería un poco complejo estar hablando y estar prendiendo los micrófonos. Entonces, lo que vamos a hacer es que en un principio voy a hacer un par de preguntas y le voy a pedir el favor a mis compañeros, a Darwin o a Valentina o a Javier, que puedan leer un par de respuestas. Eh, por favor, también a medida que va pasando la charla, si de pronto no quedó algo del todo claro o si hay preguntas alrededor, no duden en hacerlas, porque es importante que esto quede para todos ustedes, para el conocimiento. Entonces voy a comenzar a compartir la pantalla. A ver, ahí ya deberían estar viendo la presentación. La estamos viendo, perfecto. Listo. También, porfa, Darwin, si ves de pronto que se me está cortando un poquito el internet o algo así, me avisas para yo cambiarme de red o algo así. Bueno, De acuerdo, claro que sí. listo. Entonces, bueno, arranquemos. Esta charla que se titula Las aves en la restauración ecológica, lo que busca es mostrar un poco del proceso que se ha hecho en Ecoparque Sabana e ir enmarcando todo este tema de para qué nos sirven las aves, cuál es su función en el ecosistema y sobre todo cómo podemos medir en el tiempo. Porque claro, no es solo salir a observar aves y tomar registros, sino también es saber qué nos dicen en tiempo real, qué decisiones podemos tomar alrededor de esto. Y la primera pregunta que les quiero hacer, y aquí le voy a pedir el favor a mis compañeros, es que lean un par de respuestas, unas dos, tres, cuatro, bueno, dependiendo de lo que escriban las personas, y es ¿por qué monitorear las aves? Entonces, porfa, escriban ahí qué se les ocurre, usemos solamente el teclado de respuestas, y piensen. ¿Cuál es el objetivo de uno madrugar? Eh, y no solamente salir a observar aves, como lo hacemos algunas personas que nos gusta salir a pajarear, que es la observación de aves, sino ya llevarlo a un ámbito un poco más científico, ¿sí? No solamente de ciencia ciudadana, sino también con una metodología establecida y con unos objetivos que buscan resolver alguna pregunta de investigación. Ese es el objetivo del monitoreo. Entonces, vuelvo y leo la pregunta. ¿Por qué monitorear las aves particularmente? No monitorea muchos grupos biológicos, pero ¿por qué particularmente las aves? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué sirve? ¿Para qué no sirve? No sé, por ahí, ¿será que ya hay alguna respuesta por ahí? Yo en este momento no estoy viendo la pantalla. Listo, Fer. Entonces empecemos. La primera respuesta es de Lili Castro. Dice, creo que las aves nos indican el estado del ecosistema, si es viable su estadía y alimento. Ok, Otra sí, 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 respuesta de Juan Pablo Cortés. Listados para saber qué tan frecuentes son las aves en el lugar. importante. Y nuevamente Lili, de igual forma, saber si son nativas o migratorias. Eso es importante. Y ya Sobre todo esa cuantificación y sobre todo caracterización, podría llamarse. ¿Y qué decías, Vale? otra respuesta, Edwin Alejandro Villegas dice, nos sirven para indicar el estado de conservación por medio de los diferentes gremios tróficos. Exactamente, que esa es una de las opciones también. Entonces, bueno, todas las respuestas, por supuesto, son válidas y uno puede sacar una infinidad de opciones cuando tienes datos de aves. Y lo importante es preguntarse para qué queremos esos datos o cómo podemos manejarlos. Entonces, he querido aquí mencionar cinco principales razones por las cuales hacer un monitoreo de aves. Vamos a ir viendo y dependiendo cómo nos resulte el tiempo, la idea es irlas contestando poco a poco. Y es porque, obviamente, porque son indicadores del estado del ecosistema, sobre todo lo que acaban de nombrar. También porque ayudan a evaluar el éxito de la restauración ecológica. Recuerden que esta charla, piensen en el proceso de Ecoparque Sabana, piensen en los procesos que muchos de ustedes tienen actualmente en sus predios, en sus fincas, en sus lotes, en sus reservas naturales. Piensen cómo pueden aplicar todo esto que pueden ver hoy.
3, porque obviamente cumplen funciones ecológicas claves dentro del ecosistema. 4, porque muchas son fáciles de observar y censar. Son un poquito más fáciles de identificar que otros grupos taxonómicos, como por ejemplo em, insectos, como por decir, sobre todo insectos, que es un poquito más difícil, ¿sí? Y porque generan conexión con la comunidad. Es más fácil enamorar a una persona de un grupo de aves, un grupo de flamencos, imagínenselos, son preciosos, que encontrar un grupo de arañas, un grupo de escarabajos, donde por supuesto también son interesantes, pero no es tan fácil conectar a las personas con esto. Empecemos con un dato básico, un dato clave del Ecoparque Sabana, y es que cuando empezamos el proceso de restauración ecológica, por allá en el año 2016, ya estamos cerca de cumplir 10 años de datos, 10 años de monitoreos y 10 años de experiencia en este proceso, eh, pues registramos dos especies, eh, que eran especies muy adaptables, especies muy comunes, especies que igual cumplen una función en el ecosistema, pero que no son tan, digámoslo, quisquillosas o no son tan demandantes del ecosistema. Y entre esas especies obviamente encontramos a los copetones, encontramos a las palomas cenaidas, a las torcasas que le llaman, encontramos también los chulos, las mirlas, todos muy importantes para el ecosistema, pero que no requieren eh, tanta especificidad, ¿sí? Hoy en día podemos decir que Ecoparque Sabana tiene 140 especies de aves o más, porque cada día vamos encontrando y vamos encontrando un poco más. Y esto ha sido, o lo hemos ido observando a medida que el ecosistema se va restaurando. Fer, ¿puedes Y pasar un momento? otra pregunta, Interrumpirte, es dime, que hay una persona que está compartiendo pantalla y no está dejando ver lo que ok, tú compartes. listo, voy a esperar y tú ahí me avisas. Ya, Fer, ya Listo. puedes continuar. Listo, muchas gracias. Ahí le recordamos, porfa, la cámara en todo momento apagada y micrófonos apagados para que todos podamos ver la presentación. ¿Alguna pregunta? La van dejando en el chat. Y aquí voy con otra pregunta. Entonces, porfa, para también leer sus respuestas, y es, ¿cómo monitoreamos las aves? ¿Cómo se les ocurren? Claro, salimos, las buscamos, pero ¿qué estrategias existen para poder observar estos animalitos? ¿Sí? Porfa, escriban ahí en el chat las respuestas. ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer una cuantificación de lo que estamos viendo en el ecosistema? Y ahí aprovecho y les doy un dato curioso. La gran mayoría de fotos que van a ver durante la presentación son fotografías del Ecoparque Sabana, salvo obviamente cuando haga la aclaración que son otros ecosistemas, pero muchas de estas aves las van a poder encontrar en el ecoparque, como por ejemplo este colibrí, que es el colibrí esmeralda. No sé si ya tenemos alguna respuesta por ahí. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué piensan? ¿Cómo han escuchado? ¿Qué han visto? Mire, Espinosa dice, por un dron. ¿Dron? Sí, es Miguel una buena Ángel, alternativa. bueno, Miguel Ángel dijo otra pregunta que es de dónde queda Coparque Sabana. John Bueno, ya Sebastián lo Porta, comentamos. Redes de Niebla. Ajá, ok. Lili Castro dice, es Entonces, importante. Dime. no, dale, dale. Lili Castro dice, es importante estar temprano en el lugar, manteniendo el silencio absoluto, apoyarse de guías del sitio a monitorear. Ok, Eh, sí, muy valioso. Nuevamente, John Sebastián dice puntos de conteo. Correcto. Edwin Muy bien, aquí Alejandro, ya se pusieron un poco más técnicos. Ok, transextos, cámaras trampa, cámaras o sensores ocultos, listados ok. específicos y para algunas especies fototrampeo. Perfecto. Sí, tal cual. Para resolver la primera pregunta, para los que de pronto no están muy enterados de la organización de la Fundación Parque Jaime Duque, resulta que dentro de nuestras 200 hectáreas que conforman el Parque Jaime Duque en Tocancipá, a alrededor de 40 minutos del norte de Bogotá, 30-40 minutos, existen dos reservas naturales. En total son 140 hectáreas de reservas naturales. Una es toda la parte que van a ver en el cerro, digamos detrás del Taj Mahal. Esta es una reserva natural llamada
Reserva Natural Bioparque Huacatá, y una segunda reserva natural, que es donde justamente donde nace también este programa de árboles para mi país, es el Ecoparque Sabana, una reserva que está en proceso de restauración ecológica, donde para las personas que nos visitaron en un principio, pues eso era un pastizal, ¿sí? Era una actividad ganadera en un principio, donde habían tres árboles, que eran básicamente árboles exóticos e invasores, como las acacias, y que hoy en día, pues, decir que tenemos más de 300.000 plantas, individuos, es poco para la riqueza que ya hay, pero que obviamente estamos aún en ese proceso de restauración. ¿Y cómo hemos medido ese proceso? Justamente con las aves. ¿Y cómo las hemos medido? Pues justamente con el monitoreo. Entonces, ¿cómo se monitorean las aves? Lo mencionaron un par de personas, puntos de conteos fijos o transectos. Estas son metodologías un poquito más aplicadas. También lo mencionaron cámaras trampa o grabadoras acústicas. Esa es otra alternativa. Redes de niebla y anillamiento, lo mencionaron también. Listados participativos o ciencia ciudadana, que es un gran potencial que tienen ustedes en sus reservas, en sus predios o cuando salgan simplemente a pajarear. Y el monitoreo focal en especies clave o sensibles. Y ahí es cuando hablamos un poquito de las especies valor objeto de conservación. Y son estas importantísimas para el ecosistema que queremos que se mantengan en el tiempo o que nos van diciendo cómo se encuentra el ecosistema. Veamos una por una. Entonces, no voy a hacer, no pretendo aquí ser demasiado técnico, simplemente quiero darles como un conocimiento muy breve de cómo es una metodología de estas. Lo primero se llaman conteos fijos o de transecto. ¿Qué es esto? Básicamente nosotros observamos o determinamos el área que queremos estudiar. Entonces imagínense o piensen en sus fincas, en sus reservas naturales, piensen lugares donde ustedes digan, a mí me interesaría ver qué es lo que hay acá y en el tiempo cómo van cambiando. ¿Sí? Piensen en esas áreas donde ustedes ya han podido sembrar árboles y que quieren ver ese cambio en el tiempo. Decir, claro, es que al principio veíamos X cantidad de aves y X especies de aves, pero que de aquí a 10 años, 20 años, cuando los arbolitos ya estén muy grandes, cuando la vegetación esté muy grande, poder tener en números cuánto ha cambiado, cómo ha cambiado. Para eso las dos metodologías, digamos que más tradicionales que se aplican, es la de punto fijo, y es que escogemos ciertos lugares, preferiblemente que de un lugar a otro haya más o menos una distancia de 150, 200, 250 metros entre un punto y otro, y llegamos, nos paramos ahí, con unos binoculares preferiblemente, y comenzamos a notar en un formato que escuchamos, que vemos, que de pronto lo podemos asociar a alguna vegetación, alguna cobertura, lo podemos asociar también con comportamientos. Entonces, por ejemplo, va pasando un águila pescadora y va volando, ¿sí? O por el contrario, hay un popetón que está perchado, es decir, está subido encima de un arbolito y está comiendo. Y esos datos en el tiempo, como son repetitivos, nos van diciendo, nos van dando resultados que uno al principio no se da cuenta lo importantes que son. Y una opción es quedarse quieto en el punto, u otra opción es ir caminando de un punto a otro. También con una distancia de más o menos 100, 200 metros, nada más o menos. Eh, ¿Qué se necesita para esto? Pues realmente uno va afinando mucho los ojos, uno va afinando muchísimo los oídos y con el tiempo uno también va aprendiendo a detectar un poco más las especies, y por eso es importante que preferiblemente la misma persona o el mismo grupo de personas hagan estos monitoreos a través del tiempo para que no haya ese sesgo, ese error de un observador a otro. Pero claro, lo más básico que necesitamos para este ejercicio es unos binoculares o un medio para poder observar las aves. Y bueno, esto es una pregunta que me hacen bastante y aquí quise ponerlo, quise poner esta información, es ¿qué binoculares puedo comprar? ¿Qué binoculares debo tener?
Nos llegan en las jornadas de observación de aves personas con unos binoculares carísimos, pero que están hechos de pronto para observación de estrellas, entonces obviamente tienen un aumento ya demasiado alto y ya no son funcionales para aves. Llegan otras personas con binoculares que son muy pesados, que no es tan fácil manipularlos o enfocar, entonces se pierden el ave o terminan cansados de la espalda. Entonces, bueno, algunas consideraciones también muy rápido. Los binoculares es preferible que su aumento esté entre 8 y 10. 8 y 10, ese primer numerito que van a ver, es básicamente lo que te acerca el ave, como el aumento, como el zoom, digamos, ¿sí? Ese es como la primera característica. Entonces, la recomendación para aves es que sean de 8 o de 10. Y el segundo número que van a ver puede ser 42. Hay algunos de 50, pero normalmente son 42. Eso es básicamente la amplitud de la imagen que van a ver y la capacidad de absorber luz. Entonces, de pronto no van a ver un círculo chiquitico con un aumento demasiado exagerado, sino ya van a ver una imagen mucho más amplia. Como hagan de cuenta como ver en un televisor de, no sé, 15 pulgadas, a uno de 24, a uno de 50, a uno de 60. Esa es como la diferencia. Van a ver lo mismo, pero en una proporción diferente, ¿sí? Eh, ¿En qué varía de unos binoculares a otros, de una marca a otra? Entonces, la calidad de los cristales y el revestimiento de los cristales, ¿sí? Como el material de lo que está hecho. Entre más calidad de los cristales, pues obviamente pues vamos a tener una mejor imagen, una mayor capacidad de absorber luz y por ende pues vamos a ver los colores fielmente de los pajaritos. El campo de visión, se busca que los binoculares tengan un campo de visión bastante amplio para que nos quede más fácil encontrar los pajaritos. Buscar que no pesen mucho, que tengan ergonomía, sobre todo preferiblemente estos que son así rectos, sino estos que son los de techo, digamos, y en lugar de los que son como con una forma, no sé, como si fueran un tenedor o algo así, esos son mucho más pesados y no son tan buenos para campo. Y sobre todo, eso es importante, que sean muy resistentes al clima. Cuando uno está observando aves, si está en un páramo, por ejemplo, seguro te va a llover o seguro te va a hacer mucho, mucho sol de un momento a otro. Si tú estás, por ejemplo, a nivel del mar, entonces te va a caer toda esa agua salada que es supremamente dañina si los binoculares no tienen un sellamiento adecuado. O en estos lugares de neblina se nos van a empañar, entonces para eso les ponen nitrógeno. Y bueno, hay un montón de características. Eso obviamente repercute en el precio de los binoculares. Entonces, estas son cuatro marcas que yo pues, personalmente conozco, he tenido la oportunidad de conocerlos y son marcas pues buenas. eh, y obviamente el precio de unos binoculares a otros varía bastante. Entonces tenemos estos primeros que vemos acá, que son los Swarovski, son el top de los binoculares, son como el sueño de todo observador de aves. Son binoculares que te dan una claridad altísima, pero que obviamente su precio es bastante elevado. Podemos estar hablando de más o menos 10, 12 millones de pesos. Luego ya sigue una gama mucho más asequible, que son Bushnell, Nikon y Vortex, que dentro de estas hay una infinidad de gamas, pero yo consideraría que todos son muy buenos desde que sean modernos, eso es importante, y pueden rondar más o menos los 300.000 pesos, unos ya buenos binoculares. Yo recomiendo, por supuesto, comprarlos por internet, en línea, en Amazon en lo posible, porque lo que consigan acá de pronto en Colombia va a valer el doble de lo que realmente vale. Otra herramienta son los telescopios terrestres. En esto sí no tengo mucha experiencia, no los he usado mucho, solo en un par de ocasiones. La diferencia entre los telescopios y los binoculares es la distancia que te da. Entonces ya no hablamos de aumentos de 8 o de 10, sino hablamos de aumentos de 20 y hasta 60 o hasta 80. Claro, eso es un zoom muchísimo más amplio. Otras características, si se dan cuenta en la fotico, pues entonces son instrumentos, implementos mucho más grandes. Y lo mismo, lo que se busca es tener un diámetro objetivo bastante amplio, que los cristales también estén muy buenos, pero sobre todo en estos es importante tener un trípode para tener una estabilidad de la imagen.
Pero entonces, bueno, les voy a explicar esto. Seguramente la pregunta es, pero entonces, ¿qué me compro? ¿Unos binoculares o me compro un telescopio? Pues aquí vamos a comenzar a ver en qué casos sirve uno o el otro. En los dos casos igual va a funcionar alguno, pero hay características del paisaje que van a mediar esto. Entonces, bueno, aquí estamos, esto es una fotico de Chingaza en el Valle de los Frailejones y que van a encontrar, claro, aquí nos encontramos en un área abierta donde no hay árboles muy altos, donde pues hay luz, sí, puede haber neblina, pero de todas maneras van a haber una buena cantidad de luz, pero la diferencia es que aquí los pajaritos que vamos a ver son muy rápidos y son muy pequeños, por ejemplo, los colibríes. Entonces aquí vemos un chivito de páramo y una hembrita de pico espina, que es la verde. Entonces son animales que se mueven muy rápido. ¿Qué pasa? Que si implementamos o usamos un telescopio, va a ser muy difícil estarlos buscando. Muy, muy complicado. Entonces para estos casos, indudablemente unos binoculares. Esto es otra fotico, esto es un humedal en una zona desértica de México. Eh, Esto también lo podemos ver aquí en los humedales de la sabana de Bogotá y es que, claro, tenemos extensiones de agua bastante grandes. Entonces imagínense el lago de Tota, por ejemplo, eh, donde a veces vemos un punto por allá al fondo. En esos casos los binoculares ya se limitan mucho y no nos permiten ver esos detalles entre una especie y otra. De hecho, en la foto hay al menos unas 7 u 8 especies de aves en la fotografía. Entonces ahí hay patos, hay zambullidores, hay tinguas, pero sin un telescopio pues no vamos a lograr apreciar este tipo de detalles. Entonces no podemos determinar si es macho o hembra por las coloraciones o por ejemplo a veces la forma del pico nos da también características para poder determinar es X o Y especie. Entonces para estos casos, estos ecosistemas que son mucho más abiertos, sí los recomiendo mucho. Pasa mucho también que los grupos, cuando se forman grupos de aves, sobre todo en zonas playeras o inclusive en los bosques, cuando pasa esto se le llama una bandada mixta, y es que van muchas especies de aves recorriendo el bosque buscando alimento y detectando depredadores y demás, pero si no tenemos una buena observación, no podemos determinar. Entonces, si se dan cuenta por acá, en la parte derecha de la fotografía hay una especie de playero, es una especie de ave migratoria que está camuflada entre las otras aves de mayor tamaño. Entonces, cuando uno está haciendo un censo, cuando está haciendo un conteo, es supremamente importante llegar a este nivel de detección. Otro ecosistema maravilloso, esto es Otunquimbaya, uno de nuestros parques nacionales. Si se dan cuenta aquí la cosa ya cambia, ¿no? Entonces vemos una vegetación supremamente frondosa, árboles muy altos, ¿sí? Y eso quiere decir que hay poca luz también en el ecosistema, porque claro, tú estás abajo del bosque y la luz que entra es bastante limitada. Entonces, en estos casos, ¿qué debemos usar? Lo que vemos ahí en la foto, ahí está Darwin observando aves con binoculares. De hecho, hasta una cámara es muy compleja de usar por las limitaciones. ¿Qué vemos en este tipo de ecosistemas? Pues aves de mayor tamaño, aves de coloraciones bastante fuertes, pero que a pesar de su tamaño no es fácil encontrarlos si lleváramos, por ejemplo, un telescopio. Y este último ejemplo, volvemos al páramo. Esto es en el páramo del Almorzadero, y esto es en Santander, donde justamente también la Fundación Parque Jaime Duque viene realizando iniciativas de conservación con el cóndor de los Andes. Si pensamos en el primer ejemplo de Chingaza, pues ustedes dirán, claro, eh, si vamos a ver un montón de colibríes, pues vamos a usar binoculares, pero en este caso en particular, en este lugar, vemos dos especies de gran tamaño, que son las águilas de páramo en la derecha y el cóndor andino en la parte izquierda. Lo que les digo, estas son fotografías también de allá del páramo del Almorzadero. En esos casos, conviene usar los dos elementos. Cuando las aves están en vuelo, es mejor usar los binoculares, por supuesto, pero cuando las aves están perchadas, bien sea en las cuevas o en los nidos, es, es conveniente usar los telescopios. Esas dos fotos, inclusive la que ven en la izquierda, sobre todo, que se ven como unas manchas blancas, estos son lugares
Entonces se le llaman dormideros, son lugares habituales donde duermen los cóndores de generación tras generación. Y esta fotico que se ve con un montón de zoom, pues resulta que es la primera foto que les mostré del páramo y son estas rocas. De hecho es la roca del centro, no mentira, es la roca de la izquierda, esta mancha blanca que ven por acá, esto es lo que podemos ver en estos lugares. Entonces vean la eh, importancia de implementar diferentes técnicas en el monitoreo para lograr los objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos? Entonces, volvemos al Parque Jaime Duque, a Tocancipá, a la Reserva Natural Ecoparque Sabana. Desde un principio, cuando empezamos el proyecto de restauración ecológica, pensábamos, bueno, vamos a sembrar un montón de árboles, vamos a invertir un montón de tiempo, un montón de dinero, y necesitamos medir esto en el tiempo. No solo para demostrar que la restauración es algo que es funcional y que nos conviene a todos como especie, sino también tenemos que medir en el tiempo si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Porque seguramente algunos de ustedes se han dado cuenta que en sus predios a veces como que una especie de árbol no pega, otra le va muy bien, pero de pronto al vecino sí le funcionó la especie que a mí se me murió, o en ciertos lugares de la finca el pasto crece mejor, o no crece, o crecen mejor los árboles, ¿sí? Eso es justamente lo que busca el monitoreo. Eh, Esta es una fotografía aérea, bueno, satelital del Ecoparque Sabana. En un principio lo que hicimos fue plantear 10 transectos diferentes, es decir, 10 recorridos que íbamos a replicar, a repetir en el tiempo muchísimas veces. Lo que les digo, el primer censo se hizo allá en el 2016 y lo hacemos mensualmente. Eh, y eso es parte de los resultados que han ocurrido, que son la mayoría de datos que les voy a contar acá, pues algunos están desactualizados, pero igual se logra el objetivo. Y esto es algo que le llamamos el acumulado de las especies. Claro, entonces empezamos en el 2016, lo que les mencionaba, aves supremamente adaptables y bastante comunes, como por ejemplo los gallinazos, ¿sí? No por eso no son importantes para el ecosistema, de hecho son muy demasiado importantes, pero no son tan exigentes para, para un proceso de restauración ecológica, ¿sí? Luego, en el 2017, pues lo que comenzamos a observar es cómo estas primeras acciones en la restauración tuvieron frutos y fue realmente rápido. Entonces, ¿qué hicimos? Resulta que a finales del 2016, a inicios del 2017, comenzamos a abrir los cuerpos de agua. Comenzamos a excavar con las máquinas, a retirar esa vegetación, a reconformar los humedales, pero la franja fue muy rápida, tanto así que este patico de pico azul que ven acá, eh, nos sorprendió porque llegó más o menos en junio y esta es un ave que está en peligro de extinción, pero que ha demostrado también esa capacidad de desplazarse entre un humedal y otro. Y desde el día en que llegó hemos tenido registro constante de esta población de patos. Luego en el 2018, más o menos a mitad de año también, nos comenzaron a llegar unas especies de aves, algunos las conocen como los pinchaflores, las diglosas, que son estas aves que consumen néctar, digámoslo, así como los colibríes, pero que su estrategia de consumo, de forrajeo, es diferente. Y ellos lo que hacen es romper la partecita de la flor donde está el néctar y de ahí la consumen. Pero claro, entonces, ¿qué nos dice el ecosistema? Que ya llevamos más o menos año y medio, 2 años trabajando y que ya hay algunas plantas que comenzaron a producir flores y que ya tienen cómo mantener a estos animales. En un principio no estaban porque no habían flores. Hoy en día, en el 2018, comenzamos a ver cómo comenzó a dar frutos la vegetación, por supuesto. En el 2019 ocurrió otro evento importante y comenzamos a ver estas especies que se alimentan de insectos, pero no cualquier tipo de insecto. Seguramente ustedes en los parques de sus barrios o en zonas urbanas, inclusive en Bogotá, cerca de centros comerciales, uno logra ver estos pajaritos que les dicen sirirí.
Los sirirí se caracterizan primero por ser muy intensos, muy cansones, tienen vocalizaciones bastante fuertes, evidentes, le pegan a muchos otros pajaritos, a los chulos, a las rapaces y bueno. Y ellos son muy adaptables porque consumen mariposas, consumen moscas, consumen insectos de gran tamaño que van volando. Por ejemplo, ahorita que empiezan a salir los escarabajos, uno también puede ver cómo los consumen. Pero en el 2019 lo que llegó son estas aves pequeñitas, algunas migratorias como las reinitas, algunas residentes como los picocono rufo, como el cafecito que está ahí, que lo que hacen es que van por los árboles muy minuciosamente, buscando entre las hojas, buscando, subiendo y bajando los troncos, y van quitando esas larvas, esos escarabajitos, las mariquitas, bueno, todo este tipo de insectos que están asociados a árboles, pero árboles que ya comienzan a estar fuertes, árboles que comienzan a estar maduros. Entonces, ¿qué nos indica esto? Ah, pues resulta que es que los árboles ya no solamente producen fruto, sino que también son el hogar de otras especies, como los insectos, y vienen estos pajaritos y comienzan a alimentarse de ellos. Entonces, vean cómo uno, a medida que va pasando el tiempo, va recuperándose esa cadena. Y no solo por sembrar árboles o sembrar vegetación terrestre, sino también vegetación acuática. Y ahí es cuando en octubre del 2019, que fue un momento bien especial para todos, apareció el primer registro de la timba bogotana, una especie, de hecho en estos días estuvo en noticias bastante, porque la eligieron como símbolo de la capital pues, de Bogotá, según entiendo, y es una especie única de Colombia, única de la sabana de Bogotá, pues del altiplano, y que está lamentablemente en peligro de extinción. Entonces, claro, vean cómo uno comienza a ver frutos de sembrar árboles, cómo la vegetación comienza a dar sus frutos. Continúa el proceso de restauración, entonces ya cada vez veíamos más especies de aves que no solo como los copetones que se alimentan de semillas, sino ya aves mucho más grandes, como palomas de las montañas, eh, estos que les dicen los bababúis, todo esto comenzó a llegar, hasta que en el 2024 vimos cómo comenzaron a llegar otras especies rapaces, otras especies de depredadores. Generalmente, obviamente hay excepciones, pero generalmente la salud de un ecosistema se puede medir en sus depredadores, en cómo esos topes que se alimentan, que para llegar a ese nivel es porque detrás de todo, de esa cadena alimenticia, pues hay digamos que diferentes escalones. Y ese último escalón, o bien son los carroñeros, o bien son las rapaces. Entonces, en el 2024 tuvimos la sorpresa de ver dos tipos de rapaces raras para la zona, eh, pero que las hemos visto constantemente en el tiempo. Uno fue un accipiter que se caracteriza por cazar entre los bosques a gran velocidad, pero sobre todo como entre los árboles. Y en la otra es una águila muy parecida al águila de páramo, pero no es águila de páramo, es digamos que una prima, que es la Geranodetus albicaudatus, una ave de gran tamaño que se alimenta principalmente de curís. Y es porque, claro, ya hay tanta vegetación, ya hay tantos curís que ya puede llegar un depredador a aprovechar esos recursos. Por supuesto que no a todos los individuos, sino a todas las aves en esta charla en particular, les conviene esa restauración, porque sencillamente no son de un bosque, sencillamente no son de los humedales, sino que están más adaptados a los pastizales. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de los chamones, que son, su nombre científico es Molotres bonariensis, y es esta ave que les dicen tordos, aquí en la zona les dicen tordos, eh, y resulta que es una ave parasitaria. Es estrictamente para que se reproduzca, tiene que poner los huevitos en los nidos de otras aves, como por ejemplo los copetones, los cucaracheros, y bueno, hay una gama amplia de estas aves. Y mucha gente se ha dado cuenta de eso, entonces ven un copetón muy chiquitico alimentando a un pájaro porque no el todos doble de los grande de animales ellos, que fluyen a eso, chilla y entonces chilla y simplemente chilla y fue le lo pide normal. mucha comida. Aunque si realizábamos una Cómo la buena restauración precipitación y todo, ecológica, no es y que lo hemos sería visto en mejor ni por Ecoparque, mucho. cómo influye en la abundancia, es decir, en la cantidad de chamones que hemos visto. Claro, en un principio esto era un pastizal,
un paisaje ganadero, ¿sí? Típico de producciones lecheras, por ejemplo, donde vemos pues, de producciones lecheras tradicionales y donde no han implementado sistemas silvopastoriles, por ejemplo. Pero esto era un paisaje que era pues, pelado totalmente, donde habían dos árboles. ¿Y qué quiere decir esto? Que a los copetones, los que habían, anidaban en el pasto porque son muy adaptables, pero que los chamones, en un ambiente tan abierto, les queda mucho más fácil detectar los nidos de los copetones. Porque claro, entonces lo que hacen es que las hembras se suben, pues buscan partes altas y comienzan a ver el comportamiento de los copetones. Entonces es más fácil para los chamones detectar y parasitar en lugares abiertos. ¿Qué ha pasado? Que la población ha ido bajando porque tal vez no les gusta tanto el bosque, porque tal vez no les queda tan fácil. Entonces, lo que vemos es que hay una reducción permanente y constante de los chamones a través del tiempo, y todo por sembrar árboles. Y no es como que estemos contra los chamones, no, sencillamente hace parte como de ese equilibrio o esa balanza del ecosistema que se va recuperando. Y por supuesto, la gran mayoría de aves, tanto las que estaban como las que han ido apareciendo, sus números van aumentando. También, obviamente, hoy en día sabemos qué asociación, aquí no creo que alcancen a ver bien cada nombre, pero cada nombrecito que ven ahí, cada línea es una especie de ave que está asociada a una cobertura vegetal. Entonces, por ejemplo, hay unas en bosques nativos, hay otras en bosques exóticos, hay otros asociados al pasto cucuyo, a las eneas, a los juncos, a toda esta vegetación acuática y demás, que eso es parte del monitoreo que hemos hecho. También, y no me voy a detener mucho acá, hay diferentes metodologías que se llaman índices de biodiversidad, que son básicamente cálculos matemáticos, cálculos estadísticos, que lo que hacen es comparar una cosa con otra. Recuerdan que les expliqué en Ecoparque teníamos 10 transectos. Tenemos hoy en día 10 transectos aún establecidos. Entonces lo que ocurre es que tomamos los datos de cada transecto y los comparamos con dos índices, que uno es Shannon y otro es Simpson. Igual hay muchos, hay diferentes. ¿Qué miden estos diferentes índices? Pues resulta que uno mete todos los datos en un programa o en unos cálculos. El programa lo que hace es medirte qué tan equitativo, ¿sí? Y qué cantidad hay de esas aves, ¿sí? No es lo mismo que en un lugar tengamos 100 copetones a que tengamos 20 copetones, 20 palomas, 20 mirlas, 20, sí, es mucho más equitativo, no hay una dominancia de las especies. Y entre más, digamos, equitativo sea, pues es mejor, o eso es lo que buscamos nosotros. Entonces, resulta que en Ecoparque tenemos dos lugares, que son los que ven aquí a la izquierda inferior, que es el transecto 9 y 8. ¿Qué pasa ahí? Pues que ese es el límite que de pronto los que conocen el ecoparque, al fondo se ven por allá unos eucaliptos. Son justamente esos lugares, que son muy diferentes y que donde ustedes van allá ven muy poquitos pájaros y si ven algo, ven lo mismo. Ven o copetones o palomas, no van a ver nada más. Entonces, estas áreas, si las ven, están supremamente apartadas del resto del ecoparque. En el resto del ecoparque, pues ya la cosa es más equitativa, ya hay más especies, ya está más equilibrado, ¿sí? Y estos datos son del 2021, más o menos, esta gráfica en particular. Entonces, obviamente hoy la cosa ha mejorado, pero sospechamos que de todas maneras, estos dos lugares, por la presencia de los eucaliptos, que no son nuestros, pues no se han podido restaurar como debía, además de todo el impacto de haber sembrado estos eucaliptos en la tierra, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a números de censos. Entonces vean toda la información que sacamos simplemente con salir a contarlos y a registrarlos en el tiempo. Pero también nos hemos puesto la tarea de seguir su reproducción. Entonces vean esta imagen. Esto es un nido de un copetón y tenganla bien presente porque ahorita lo voy a explicar un poco más. Y resulta que esos dos huevitos azules son los del copetón y el resto del huevito, los cinco restantes, son de los chamones. Ahorita les explico por qué pasa eso. Pero eso es clave. ¿Y qué nos dice la reproducción de las aves en un ecosistema? Pues que ya no simplemente es un lugar transitorio donde puedo parar un rato y donde puedo recargar recursos, sino que el lugar está tan bueno que me quedo
y busco pareja y comienzo a dejar descendencia. Y eso es lo que ha pasado en el ecoparque. Y en el 2020 particularmente vimos una explosión de reproducción. Fue un año muy bueno, donde hicimos también un seguimiento constante. Tenemos datos para ese año. Tenemos ya más de 800 nidos encontrados, más de 800 huevitos registrados. Cada vez que registramos, que observamos un nido, lo que hacemos es, y aquí hay un ejemplo de las tablas, es que tomamos los huevitos, los medimos, el ancho, el largo, lo pesamos, comenzamos a ver por medio pues, de unos aparaticos en qué edad, en qué estado de incubación se encuentra, de qué está hecho el nido, si están usando fibras naturales o por el contrario, de pronto hay basura entre los nidos, porque eso también pasa mucho. Eh, entonces, esos datos históricamente los tenemos y los podemos comparar en el tiempo. Entonces, de aquí, esos datos existen hoy, los tomó Fernando, pero de aquí a 50 años, la persona que los vaya a tomar puede llegar a comparar con estos datos o podemos compararlo con otros países o, bueno, es una infinidad de posibilidades y que nos hemos dado cuenta. Volvamos a la foto que les mostré ahorita del nido. Pues resulta que entre los chamones, el chamón es una especie generalista en cuanto a su parasitismo o su capacidad de parasitar, y es que las hembras pueden poner huevos en un montón de especies. Yo lo he visto incluso en mirlas, en mirlas negras, en las turgus, ellas obviamente detectan el huevo y lo botan, pero digamos que su estrategia, y que les ha funcionado, es poner huevos en un montón de nidos, sin importarle mucho la especie. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que en el ecoparque, particularmente para el ecoparque, la gama de colores que prevalece o que tiene mayor presencia son estos huevitos cafés. ¿Por qué? No sé. Sencillamente eso es lo que les ha funcionado dentro del ecoparque. Eso es una buena pregunta de investigación y es por qué esto prevalece más que, por ejemplo, estos huevitos con coloraciones blancas o manchas rojas. Esos parece que no hay muchas hembras que pongan esos huevos. ¿Qué quiere decir? Que de pronto esos huevos claritos los detectan más las otras aves y los rompen o los botan. Pero los cafés funcionan, funciona la cosa. Entonces vean esas curiosidades. ¿Qué nos hemos dado cuenta también a través de los censos? Resulta que las aves migran, ¿sí? Ahí lo mencionaba en varios momentos. Hay dos tipos de migración principales, ¿no? Hay más, pero hay dos tipos principales, la migración boreal y la migración austral. ¿En qué consiste? Ahorita, justamente ahorita, está empezando la primavera, bueno, bueno, la abundancia de recursos en el norte, entonces nos vamos para México, nos vamos para Canadá, para Estados Unidos, y ahorita allá está todo florecido, hay un montón de insectos, entonces, ¿qué hacen? Que hay un montón de pájaros allá. Entonces, como por ejemplo las pirangas, que son unas aves rojas muy, muy bonitas. En este momento están cantando, están haciendo pareja, están incubando huevitos, seguramente ya en esta época, pero en octubre sabemos que llegan. Entonces, comienza el frío, comienza el invierno allá y se devuelven. Y esto es un movimiento predecible año tras año, que lo hacen tanto las aves que nacen en el norte como las que nacen en el sur, por ejemplo en China en Chile y Argentina, que ya son las migratorias australes. Como es algo predecible, entonces nos pusimos una vez, bueno, durante 3 años nos pusimos semanalmente, vamos a registrar todas las aves que vemos. Todo lo que vaya apareciendo migratorio, vamos a decir está o no está, está o no está. Y por eso creamos esto que se llama el calendario de migración, que es una especie de semáforo que nos permite predecir qué aves pueden estar en este momento y qué aves definitivamente no las vamos a encontrar. Y su nivel de probabilidad. Cuando vean el color rojo es porque seguro va a estar. Entonces vemos un par de aves migratorias como el pato canadiense, que es el Spatula discors, o vemos el chorlo gritón, que es el Caradrius vociferus, que están durante todo el año. Ah, pero ¿cómo así si son migratorias? Bueno, ahorita les explico qué pasó con ellos. Pero vemos otras que definitivamente se acumulan más entre enero y abril y octubre, que es donde van a ver la mayor cantidad de rojo, es porque las van a ver fijo. Entonces, esto lo hicimos, recopilamos un montón de información y este es el resultado. Entonces, aquí ya podemos predecir. Entonces, hoy es 15 de mayo. 15 de mayo corresponde a la segunda semana de mayo.
¿Qué quiere decir? Que ahorita no hay pájaros por de nada. Que ahorita la migración es prácticamente nula y encontrar una ave migratoria en Ecoparque Sabana es supremamente difícil. Y esto va a ocurrir más o menos hasta junio o julio. Pero cuando llegue agosto, con sus vientos, van a comenzar a llegar las aves playeras, van a comenzar a llegar después las golondrinas y ya luego comienzan a llegar todas estas aves pequeñitas a alimentarse de insectos. ¿Sí? Todo eso es producto, lo que les menciono, del monitoreo constante en el tiempo. ¿Qué pasa entonces con el chorlo gritón? Aquí les presento esta especie de ave limícola realmente, o playeras también las conocen. Ellas les gusta mucho estar en el pastico o en los bordes de los humedales, o sobre todo donde hay como mucho lodo o donde hay tierrita descubierta. Es una especie que se alimenta principalmente de insectos, algunos escarabajos, de pronto una polilla, y que la van a ver correr mucho, como si fuera un alcaraván, que son muy comunes, pero mucho más pequeñito, más menos de la mitad. Vocalizan mucho, gritan todo el tiempo. Y un día estábamos haciendo monitoreo y vimos esto. Claro, cuando uno ve esta imagen, y quiero que se fijen bien en lo que vendrá siendo las rabadillas y la cola y la parte alta, digamos, quiero que se fijen también en cómo están las alas dispuestas, en qué manera, se ven como torcidas, ¿no? Se ven como raras. Entonces uno lo primero que ve es que el ave está herida, ¿verdad? En que el ave se está arrastrando, porque de hecho lo hace, se arrastra y de hecho se queja y los sonidos son supremamente estresantes y se le acerca a uno mucho como si quisiera pedir ayuda y uno la va a coger y sale corriendo. Esto es un comportamiento habitual, normal en esta especie que le llaman ala rota. ¿Y eso qué significa? Pues que el animal está cuidando algo y lo que hace es que distrae al depredador, suponiendo que yo fuera un gato que me lo quiero comer, si un tigrillo, un zorro, y lo que hago es llamar la atención y le muestro, ay, me puede comer fácilmente porque estoy herido, pero resulta que en el momento en que lo voy a intentar atrapar para comérmelo, o yo como humano lo voy a atrapar para intentarlo curar o llevarlo a un veterinario, sale a volar. ¿Y por qué hacen esto? Porque tienen justamente esto que están cuidando. El primer evento de reproducción, si mal no recuerdo, lo registramos en el año 2019 de esta especie de ave migratoria. eh, y lo vimos a través del tiempo, año tras año lo hemos seguido viendo y registramos al menos 9 episodios o eventos de reproducción de la especie. Pudimos hacerle seguimiento a los polluelos y pues esto lo consignamos en esto que pues, hacemos, que es un artículo científico para que las personas, para que quede consignado y para que las personas lo puedan leer y puedan eh, saber de esto. Y pues con esto logramos, junto con otros registros también de la zona que no conocíamos, pues publicar un artículo, el cual sirvió para que esta especie se conocía como migratoria se haya declarado como una población residente en la sabana de Bogotá. Entonces ya no solamente tenemos este tipo de pajaritos que se quedan, esta especie que se queda aquí en la sabana de Bogotá, sino también tenemos una población, una migratoria y una residente. Todo esto que también les he venido hablando, entonces pueden encontrarlo en otros tipos de artículos científicos, donde hemos podido consignar eso, cómo han sido esos cambios el número de aves en el ecoparque. Aquí está un poquito más técnico, digo, con más números, con más gráficas y bueno, y demás, ahí lo pueden encontrar. Entonces, bueno, voy a acelerar un poquito porque ya estamos colgados de tiempo. Esta es otra estrategia que también vi que la mencionaron, que son las cámaras trampa. Yo sé que muchos de ustedes las han usado ya en algunos predios del proyecto, los hemos podido vincular. Este es una cámara que está instalada en un predio que se encuentra en la parte un poquito más abajo, un poquito más caliente, se llama Hacienda La Agraria. Y vemos esta especie de pajarito que es como una tingua, pero es una tingua del bosque, es una especie de rálido que se conoce como chilacoja. Entonces, nunca o en la zona se escuchaban, pero verlos es muy complicado. Pero claro, la cámara trampa lo que nos permite es inclusive ver en el fondo cómo hay parejas.
escuchar los cantos o ver eventos de reproducción, cosa que en vivo y en directo con binoculares no lo podríamos ver. Esto mismo se puede aplicar a zonas más abiertas. Entonces, esto es otro ejemplo de un trabajo que venimos haciendo en el páramo, y esto está a cargo principalmente de Carlos, la persona que nos ayuda y que también está vinculada a la fundación, trabaja directamente con los cóndores. Entonces, hacemos experimentos, que es, encontramos ciertas carroñas, ponemos cámaras trampa y observamos qué cóndores vienen a consumir el alimento. Si se dan cuenta, y los cóndores tienen varias particularidades, no todos tienen el mismo tamaño, no todos tienen la misma coloración, ni las características físicas. Entonces, ¿qué hacemos con todos esos registros? Y esto es solo para darles un ejemplo rápido. Clasificamos si son machos o si son hembras, si son juveniles o si son adultos. Y todo esto depende del plumaje, ¿sí? Que si es negro, entonces ya es totalmente adulto, que si tiene el collar blanco, ya están entrando a la reproducción, o que si le vemos el plumaje como café, tiene menos de unos 2 años, si es totalmente café. Sí, esto se logra clasificar, y hemos podido inclusive a través de estas metodologías, particularmente esta se llama captura-recaptura, visual, obviamente, de fotografías, calcular o estimar la población, y las proporciones en la población de allá del páramo del Almorzadero. Entonces, lo que les mencionaba, estos dos son dos machos de cóndor andino, se ven aparentemente iguales, pero cuando uno se comienza a fijar en sus plumas, en la coloración de sus pliegues gulares, de la cresta que se llama carúncula, pues tienen algunas particularidades, como decir nuestra huella digital, que tienen como unas verrugas que crecen de diferente forma. Y así es como podemos determinar la población. El otro método que se complementa también con las cámaras trampa, que son métodos no invasivos, es el monitoreo acústico. En Ecoparque tenemos experiencia, no lo hemos hecho como propiamente con un paisaje sonoro, porque normalmente lo que se hace es usar estas grabadoras que ustedes las pueden programar. Entonces, grábenme de las 2 a las 3 de la mañana. ¿Por qué? Porque me interesa, no sé. O grábenme de las 5 de la mañana a las 8 de la mañana, que es cuando más cantan los pájaros. Después uno toma toda esa información, la pasa por diferentes programas, va entrenando, digamos que, al programa para que le detecte ciertas especies de aves o de animales en general, porque pueden ser ranas, insectos y demás, y con eso uno también puede medir la riqueza de los ecosistemas. Sin embargo, en Ecoparque hemos hecho más ejercicios puntuales de grabar, algunas especies de aves. Entonces, aquí les muestro un pajarito que es muy, muy común, que seguramente todos han escuchado, pero que seguramente nadie ha visto o es muy complicado de ver, es el cucarachero común, ¿sí? Troglodytes edon, que por ahí en Estados Unidos le cambiaron el nombre, vamos a ver en Colombia cuando lo hacen, si se hace ya Troglodytes musculus, pero, lo que nos importa en este momento es cómo se ve su cara. Entonces, en la parte de abajo ven un montón de líneas, ¿verdad? Unas, verdes brillantes, otras azules, otras más oscuras, otras más claras, y resulta que esto se llama un espectrograma. ¿Cómo? Y así es el resultado de cómo se ve un canto. Entonces, vamos a ver cómo se escucha un canto de un cucarachero. Entonces, se van a dar cuenta que es una especie muy común. Ay, se me fue. A ver, aquí otra vez. Aquí lo pongo de nuevo. Es una especie que seguramente lo han escuchado en sus patios, inclusive anidan muchísimo cerca de las casas. Ahí va otra vez. Pero no se escucha. No, no me escucha nada. Ay, qué lástima. No, y no sé cómo hacer para que te escuche. Bueno, te los quedo viendo para el final, después de que abra bien los micrófonos. Ah, ya sé por qué. Bueno, entonces, el punto de esto es que podemos lograr ver los cantos a través de un espectrograma. Y eso es lo que hemos hecho en el Ecoparque Sabanero. Esto nos permite ver, por ejemplo, en el tiempo, si las aves se esfuerzan más cuando hay sonidos ambientales externos humanos, como por ejemplo una avenida. Se sabe que los copetones, por ejemplo, tienen que cantar más temprano y tienen que cantar más fuerte
entre más cerca estén de una avenida, por ejemplo. Bueno, otra estrategia, este es el número 3, son las redes de niebla y el anillamiento. Bien lo mencionaron. ¿Para qué hacemos esto? Claro, aquí lo que podemos es ver un poquito mejor cómo son las aves. Podemos observar características que de pronto con binoculares no las vamos a poder ver. Características, por ejemplo, si se dan cuenta, de pronto la resolución de la pantalla, pues porque es una transmisión en vivo, no les va a permitir ver, pero hay unas plumitas que se ven alteradas, como rotas, otras que tienen algunas líneas que nos indican la edad del animal o lesiones antiguas. Y esto nos permite solamente si las tomamos y las tenemos en la mano. O esta, por ejemplo, que tiene algo que se llama el parche de incubación, cuando los pajaritos, cuando las aves en general, eh, tienen o entran en este periodo de incubación, pues esta zona del pecho, las que incuban, lo que, pues bueno, el pecho más abajito, como el estómago, vendría siendo eso, eh, se vuelve, se vuelve muy calientica, ¿sí? Eso se llama, se edematiza, y lo que hace es que esa zona eh, es la que ellos juntan o pegan a los huevitos para que reciba el calor, porque claro, las plumas los aíslan y si se ponen encima de las plumas, el huevito pues sencillamente no va a recibir ningún tipo de calor. Entonces, si capturamos una ave que tiene esta característica, pues nos damos cuenta que están en proceso de reproducción. Y no solo eso, sino también podemos capturar diferentes especies de aves. Entonces, aquí se dan cuenta y no solamente es el color lo que vemos diferente, también vemos el tamaño. Entonces vemos que hay picos muy largos, ahí vemos que algunos picos finos, unos picos más anchos. Aquí en la parte de arriba tenemos uno que parece que tuviera como un dientecito. Esto está hecho para, digamos que, matar rápidamente a las abejas o a los insectos para que no le hagan daño. Sí, hay diferentes estrategias que tienen las aves porque eh, eso es una mayor diversidad de aves en un ecosistema. Cada una cumple su rol, como en una empresa, como en una organización. Parece que todos hiciéramos lo mismo, pero no, cada uno tiene su rol, su papel fundamental. Esto llévenlo a un bosque. Cada quien tiene su función. ¿Y cómo medimos esas funciones? Bueno, pues cuando las capturamos, no solo las pesamos, las miramos cómo están de salud, o si tienen piojos o no, o si tienen parásitos y demás, sino también las medimos y medimos todo lo que podamos. Medimos las patas, las uñas, la cabeza, las alas, la envergadura, la forma de las alas, bueno, todo. Y eso forma una gran base de datos que después llevamos a un programa que lo que hace es aplicar metodologías que se llaman de similaridad de Gower, que básicamente lo que hace es agrupar datos dependiendo de sus características. Entonces, eso es otra forma de ver a través de la ecología funcional cómo las aves influyen o qué tenemos en el ecosistema. Ya no es solamente por gremios tróficos, como nos decían al principio cuando hice la pregunta, es decir, ya no es solamente por qué comen o cómo se lo comen, sino también el dónde comen, cómo anidan, que si migran, que si las patas miden esto, que si se alimentan de carne, pero resulta que lo hacen capturando aves en vuelo o si lo hacen entre el pasto, que si pescan a la orilla o que si pescan en el centro o lo pescan flotando. Y esto es una manera de poder observarlo. Uno podría quedarse horas aquí mirando este gráfico para entender cómo son esas agrupaciones, pero lo que buscamos con esto es entender a través del tiempo cómo este ecosistema, cómo esa funcionalidad del ecosistema se va recuperando. Y ese es como nuestro reto. Medir desde diferentes maneras y demostrar que la restauración ecológica tiene un impacto positivo que finalmente pues beneficia al humano. Entonces aquí les voy a poner un ejemplo chiquitico de lo que es, digamos, el espacio funcional dentro de un ecosistema. Entonces, todos estos pajaritos que vemos acá, ahí vemos al copetón, vemos a las chisguitas o a los jilgueros, vemos unos canarios, y entonces a todos estos, uno cree que son iguales, porque todos los ve comiendo semillas por allá en el suelo o en la parte media de los árboles,
pues uno cree que todos comen lo mismo. Y no, resulta que las diferencias en el tamaño de su pico, específicamente para esta característica en el alto del pico y en el ancho del pico, les permite triturar diferentes especies de semilla. Entonces, si vemos, cada especie, es decir, cada manchita que vemos acá es como ese rango de las características, así como podrían actuar en el ecosistema. Pero cuando vemos en un solo gráfico todas las imágenes al tiempo, nos damos cuenta que esa mancha compite en ciertos momentos, pero que también se complementa en otros. Y esa es parte de ese complemento del ecosistema, que no tenemos solamente al copetón que come ciertas semillas, sino que tenemos una gama amplia de pajaritos que comen semillas y que pueden abarcar esa gran disponibilidad de alimento, que si no hubiéramos restaurado, sencillamente no llegan porque no tendrían que comer, solo se especializarían unos. Y algo que hemos venido aprendiendo en el tiempo es que, bueno, hoy vi que creo que en estrategia de medios, bueno, en este noticiero o en este periódico regional de aquí de la Sabana de Bogotá, eh, publicaron algo sobre un cangrejo rojo. Resulta que tenemos una especie invasora que es el cangrejo rojo californiano, Procambarius clarki, es el nombre científico, que es una especie invasora ya de hace varias décadas de la sabana de Bogotá y que se ha metido a los humedales y que tiene una gran capacidad de adaptación. Genera problemas fuertes, sobre todo porque tiene la capacidad de comer renacuajos, de comer huevos de renacuajos, de también desestabilizar puentes, porque crea unos túneles, bueno, una infinidad de problemas. Cuando lo registramos por primera vez en un ecoparque, porque claro, no solo arreglamos o beneficiamos el hábitat para las especies propias de nosotros, sino también para otras exóticas, para otras invasoras, como el Procambarus clarki. Entonces estábamos muy preocupados, pero comenzamos a ver algo particular. Vimos que las garzas se lo estaban comiendo. Vimos que en las perchas donde dormían las águilas también veíamos que se lo estaban comiendo. Y vimos este caso en particular, y este es el zambullidor. No es una especie de pato ni de tigua, es un zambullidor, sencillamente, es otra especie. Vimos que este pajarito, por su gran capacidad para nadar, tiene o es posible que él baje hasta el fondo de los humedales donde no va a llegar una garza, que escarbe inclusive por debajo de la vegetación y busque este tipo de especie invasora. Entonces, vean cómo un ecosistema rico en especies de aves o rico en especies nativas también busca ese equilibrio y lo que hace es frenar en parte a esas especies invasoras. Entonces, vean cómo el ecosistema por sí solo también se va ayudando. El cuarto, y es algo que me gustaría muchísimo que implementaran también, y podemos hacer tal vez una sesión práctica para aprender a usar esta aplicación, es eBird. Esta es una plataforma que fue desarrollada por el laboratorio de Cornell y que lleva ya muchos años perfeccionándose y es muy buena, es muy fácil de usar, es supremamente intuitiva. Y es que ya no solamente salimos a ver aves y a chulearlas en un listado físico, sino que también podemos irlas eh, registrando en una plataforma mundial donde sirve para poder sacar estudios mundiales a través de toda esta ciencia ciudadana, toda esta ciencia participativa, que es justamente el programa Árboles para mi país. Porque todos esos datos que ustedes nos envían por los grupos de WhatsApp o cuando nos escriben correos o cuando llenan los formularios, pues todos estos datos los vamos analizando. Entonces, es importante aprender a manejar estas plataformas. Si ustedes se meten en este momento a la plataforma, bueno, este es mi Bird. Esta fue la última lista que hice el 10 de mayo que fue el Global Big Day, registramos 38 especies, nos muestra el recorrido, nos muestra cada una de las especies, esto se puede poner en español, en inglés o en el idioma que quieran, yo lo tengo en latín, porque ese es digamos, el nombre científico está escrito en ese idioma y es como más fácil se maneja aquí en Colombia. Eh,
Y no solamente me quedo yo con esos datos, sino automáticamente se sube a una plataforma mundial con un montón de personas. Este es mi recuento general de los países donde he ido a ver pajaritos. También me permite ir subiendo las fotografías asociadas a esos listados, ¿sí? Y asociadas a esas especies. Entonces vean cómo va organizando, va organizando. Y de hecho, en este último mes sacaron una nueva... eh, un nuevo aplicativo, digamos, que te permite ya no solo subir pájaros, sino también subir mamíferos y subir ecosistemas para ir enriqueciendo más y más esa base de datos. Entonces, porfa, revísenla, se llama eBird y es buenísima el laboratorio de Cornell. Hay muchas otras más, hay otra que se especializa en rapaces, pero bueno, esta por el momento es conveniente. Para darles un ejemplo, ¿se acuerdan que les mencioné que habíamos sacado este artículo para poder decir o digamos que comprobar que, que los chorlos gritones se estaban reproduciendo? Bueno, pues parte de estos datos históricos y otros que estaban en la sabana de Bogotá es porque había otras personas que lo habían reportado en Iber y que no los habíamos encontrado. Y para ya tocar el último tema, y es el monitoreo focal en especies clave o sensibles. Esto es lo que lo llamamos especies valor objeto de conservación. En Ecoparque, si han visto nuestro logo, es la tingua de pico verde o la tingua moteada. Es una especie particular que, así yo puse un mapita por acá, sí. Es una especie que está distribuida especialmente al sur y centro del continente de Sudamérica. Está sobre todo en Chile, Argentina, se les trae en Brasil, en Paraguay, pero que tenemos una población muy rara, muy particular, aislada aquí en el altiplano cundiboyacense. Eso la pone como una subespecie endémica, es decir, que ella es diferente y tan diferente que es un poco distinta a las otras del continente. Es decir, que si se extinguiera acá, perdemos muchísima información genética y que particularmente se encuentra en peligro de extinción. ¿Qué significa estar en peligro de extinción? Que su ecosistema se ha reducido considerablemente. Los humedales sabemos que quedan en la sabana de Bogotá quedan cerca del 5% de lo que eran antes los humedales. Entonces vean ese golpe en el hogar de la tingua. Sabemos que no quedan más de 5.000 individuos, seguramente menos, y es que su población está descendiendo. Entonces, tenemos esta especie porque nuestro objetivo de restaurar el ecoparque es restaurar el hábitat de la tingüe del pico verde. ¿Qué hemos hecho? Comenzamos ya después de hacer los censos, de hacer ese seguimiento, que nos dimos cuenta de, uy, aquí hay como buena población de tingua de pico verde y esto no es común. Comenzamos a hacer un seguimiento más fuerte y comenzamos a entenderlas, comenzamos a estudiarlas y encontramos los primeros nidos. Y esta información antes no se conocía, no se sabía con certeza cómo hacían los nidos, cuánto medían, cuántos huevitos ponían. Entonces comenzamos a encontrarlos y comenzamos a identificar que el problema no era que no nacieran, sino el problema era que criarse era muy difícil. ¿Y por qué? Porque resulta que en humedales donde no hay vegetación, entonces imagínense de pronto el Simón Bolívar, o imagínense, bueno, otros espejos de agua que no serían propiamente humedales, pero que la especie puede llegar a estar, pues resulta que nacen, ellas nacen, se botan al agua el mismo día o al otro día, nadan, y como son tan chiquitas y como no tienen dónde ocultarse porque llegó alguien y quitó toda la vegetación, pues se las comen. Entonces, para entender o para darle solución a esa preocupación que teníamos, pues lo que hicimos fue estudiarlas en laboratorio. Entonces, en algunos nidos retirábamos los huevitos, los llevamos al laboratorio, queríamos saber más de la biología de la especie, los pesamos, los medimos y los incubamos artificialmente. Después de eso, logramos criarlos. Eso es un proceso que tomó pues varios años para perfeccionar la técnica, pero igual nos fue bastante bien. Y luego de criarlos, pues fuimos documentando paso a paso cómo estas aves iban cambiando. Entonces hoy en día ya podemos determinar la edad. Sabemos que alrededor del quinto mes ya se ve como un individuo adulto.
aquí más o menos tiene 15 días, aquí, bueno, eh, esto va cambiando en el tiempo, no solo sabemos su aspecto físico, sino también de manera detallada cómo el plumaje va cambiando a través del tiempo y esto pues obviamente es información que no se tenía de la especie. Pero claro, los criamos, pero necesitamos entender también qué pasaba en el momento que los íbamos a liberar, porque se criaban y los devolvíamos al humedal. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos 18 tinguas en total, si mal no recuerdo. eh, la mitad eran las que nacían en laboratorio y la mitad eran las silvestres. Lo que hacíamos era ponerles un anillito en la pata para darle una característica o una coloración diferente a cada individuo para poderlo identificar con binoculares. Y también, si se dan cuenta, por acá, por la rabadilla, por la parte de arriba, sale como una antenita. Lo que hacíamos era ponerles transmisores VHF. Y eso es básicamente salir con una antena a buscar, porque se vuelven como si fueran una emisora de radio, nos mandan todo el tiempo señal, señal. Y durante un año estuvimos siguiéndolos a los individuos y pudimos calcular algo que se llama el rango de hogar, que es básicamente donde cumple sus principales funciones de vida. Entonces, piensen ustedes en su rutina diaria. Entonces algunas personas se levantan y se van para el colegio, luego vuelven a la casa. A veces de pronto los fines de semana se van para donde los amigos o se van a algún restaurante y vuelven a la casa. Pensemos de pronto los que ya trabajamos. Vamos al trabajo, si tenemos una reunión en otro lugar, nos vamos eventualmente a esos lugares, pero siempre volvemos a la casa. Y eso es lo que uno busca medir con los animales. Cómo esas son esas áreas núcleo y su área total donde él se va a desempeñar. En cóndores, por ejemplo, en estas aves gigantescas carroñeras, sabemos que en un solo día pueden volar en línea recta 300 kilómetros o más. Es decir, pueden estar en el páramo del Cocuy y por la tarde estar en la Sierra Nevada de Santa Marta, atravesar toda una cordillera sin ningún problema. Pero estas tinguas durante un año nos demostraron que su capacidad de movimiento es muy baja, que no necesitan moverse y que de hecho en pequeños humedales de 1 hectárea o de 2 hectáreas pueden vivir varias parejas. Pero que lo importante es que haya conectividad entre un lugar y otro, porque resulta que son muy malas voladoras. Entonces, ¿qué nos pasó? Que muchos de estos individuos, cuando el humedal comenzaba a secarse, cuando de pronto lo secaron porque iban a poner un edificio encima, ellas desesperadas salían a volar, como son tan malas volando, pues eh, simplemente morían atascadas en alambres de púas o en vías de carros, y pues esto es parte de la presión que se le está poniendo a la especie, por eso se encuentra en peligro de extinción, porque hemos secado y aislado tanto los humedales que especies como esta, como la tingua y como muchas otras, ya no pueden moverse. Es decir, las que nacen en un humedal ya no tienen la capacidad de irse para otros humedales. Los juveniles ya no pueden ir a colonizar nuevos lugares. Y eso es justamente lo que busca el programa Árboles para mi país. Dejar de ver a esas fincas, a esos predios como áreas aisladas, sino intentar crear estos corredores de movilidad para que especies como la tingua o como los chamiseros o como los sibirís tengan la capacidad de moverse de un lugar a otro de manera segura y que permanezcan en el tiempo, porque la fragmentación de hábitat, que es el nombre técnico para esto, es una de las grandes causas de la extinción de las especies. Bueno, aquí ya he terminado la charla, entonces quiero cerrar pues recordando y retomando, digamos que resumiendo para qué monitoreamos las aves entonces. Para evaluar el impacto de la restauración ecológica, eso es importante y en Ecoparque es como nuestra brújula, nuestra mira para saber qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, para detectar cambios en el ecosistema a lo largo del tiempo, ver si está funcionando y para qué especie está funcionando, para guiar decisiones en conservación y manejo adaptativo, lo que acabamos de ver de la tingua. Sabemos que no es capaz o no tiene una buena capacidad de desplazamiento como el cóndor, pero que igual necesita corredores acuáticos para moverse de un humedal a otro, para fortalecer la educación y la participación comunitaria, lo que estamos haciendo justamente acá. Y qué chévere sería que de aquí en adelante
ustedes se interesen por las aves, adquieran unos binoculares, participen en jornadas de observación de ave, pueden vincularse inclusive a la Asociación Bogotana de Ornitología y hay otras organizaciones regionales, salgan a ver aves y a registrar esa biodiversidad en plataformas como eBird, por ejemplo. Y, por supuesto, ¿para qué se monitorean? Para conservarlas, no solo a las aves, sino también a los servicios ecosistémicos, es decir, a esos beneficios que nos da el ecosistema que muchas veces Edwin no notamos, Alejandro pero que realiza todos una pregunta. somos ¿Qué tipo de beneficiarios de observación ellos. recomiendas para Entonces, bueno, ecosistemas de muchas manglar? gracias. Esto es pues una charla, me tocó correr un poquito al final, pero espero haya quedado todo claro pues contento de poder compartir este proceso, este conocimiento acá. Entonces, bueno, ya eh, creo que empezamos con la ronda de preguntas. Por ahí hay un micrófono raro encendido. Muchas gracias. Gracias, Fer. Creo que podemos apagar el micrófono. Muy bien, muchas gracias, Fernando, por todo tu conocimiento que nos compartes en el marco del programa Árboles para mi país. Yo quiero que nos des un plus, porque siempre nos preguntan, ¿cómo va Rafiki? ¿Cómo va, Rafiki? Si se dieron cuenta, esta semana, la semana pasada salió un videito, ya Rafiki tiene 9 meses, ya va a cumplir casi los 10 meses. Eh, ya tuvo su primer examen médico, ya sabemos cuánto pesa, porque pues obviamente desde que tenía 3 meses no podíamos estimar su peso porque no lo podíamos capturar. Ya sacamos sus primeras muestras de sangre, entonces sabemos que pues está bien, entonces pues muy contentos y bueno, sigue creciendo, le falta un largo camino para poder volar. Bueno, muchas gracias. Valentina y Javier, ¿qué preguntas tenemos de nuestros participantes en la noche de hoy? Claro que sí, Arwin. Edwin Alejandro pregunta, ¿qué tipo de observación recomiendas para ecosistemas de manglar? Va a depender mucho de qué aves quieren estudiar, ¿sí? Em, y también de la estacionalidad del manglar. Recuerdo alguna vez, bueno, normalmente, por ejemplo, en el canal del dique, pensemos en Cartagena, en Barú y esto, pues las rutas que alguna vez tuve la oportunidad de participar eran a través, pues con lanchas y se hacen monitoreos un poquito más continuos. Pero también en otra ocasión me estuvieron consultando por aves acuáticas que son los chavarrís, que son aves mucho más grandes, les dicen también buitres de ciénaga. eh, y en esas la conclusión era que con drones funcionaba bastante bien, porque claro, son animales de gran tamaño que un sobrevuelo lo que vas a hacer es que puedes contar. Entonces, lo que hay que ver es qué te interesa, contar en general la población o te interesa especificarte en algo. En todo caso, lo importante es que sea repetitivo en el tiempo y que abordes lo que te interesa, ¿sí? Listo, Fer. Siguiente pregunta. Camila Arango. Por favor, ¿cómo son los nombres de las dos aves depredadoras? ¿Será las que mostré al final? Era De... Accipiter, ¿de Sí, cuáles? ¿Sí? sí, Esas. sí, las que estaban en la Era granja. Accipiter, eso, Accipiter multiestriatus, eh, y la otra es Geranoetus albicaudatus. Y no me sé los nombres comunes. Ahí te los quedo debiendo. Tenemos otra pregunta de Walter Almanza. Dice, ¿por qué se han quedado en los humedales bogotanos y sabaneros los alcaravanes? Bueno, entonces ahora pensemos en un bus. Pensemos vamos todos de paseo. Estamos en un bus, cada uno ocupa un puesto. Pensemos eso como si fuera el ecosistema. Cada pajarito ocupa un puesto en el ecosistema. Cuando llega una perturbación, algo antrópico, es decir, talaron un bosque, contaminaron un humedal o lo secaron, pues resulta que no todos en ese bus se van a aguantar esas condiciones y comienzan a bajarse del bus y comienzan a quedar sillas vacías. Pero resulta que la silla está ahí y alguien en algún momento las va a usar. Pueden pasar años, pueden pasar décadas, pero alguien lo tiene que ocupar porque es un recurso disponible en el ecosistema. Y eso es lo que le pasa al alcaraván.
Lo que hace es que el alcaraván es supremamente adaptable y tiene gran capacidad de desplazamiento. Y llegó a la sabana de Bogotá, llegó a este bus y encontró sillas desocupadas, es decir, una planicie grandísima con un pasto que podan a cada rato, que hay que podarlo, el pasto quicuyo, y que nadie lo estaba usando. Porque ¿quién lo puede usar? Las alondras cornudas, que son una especie que también está en peligro de extinción, pero que no le gusta ese tipo de pasto. Lo podría usar también un chirlovirlo, que les dice, bueno, no me acuerdo cómo les dicen por acá, pero es una especie de ave que también camina, tiene su pecho amarillo, pero que no le gusta la presencia del humano y que no es bueno reproduciéndose al lado del humano. Entonces, a ese bus de la sabana de Bogotá se subió el alcaraván y le ha ido muy bien. ¿Es culpa del alcaraván? No. Él simplemente es un ave que se ha ido adaptando y que seguramente, y ya lo hemos visto, inclusive en zonas altas de páramo, porque pues sencillamente las condiciones le convienen a él. Que hemos visto también en Ecoparque, que los alcaravanes se han ido reduciendo a comparación de nuestros primeros años, porque los árboles son muy grandes y ese puesto en el bus no le sirve a él, porque él no puede andar entre los árboles si no le gusta el pasto. Y entre menos pasto, menos alcaraván. ¿Sí? Listo. Siguiente. Pregunta Nancy Estela Rodríguez. ¿Qué clase de arbustos, árboles son los que se pueden sembrar en los conjuntos cerrados para ayudar a la protección de los pájaros? No, yo creo que cualquier especie de planta, desde que sea nativa, funciona. La cosa es como ustedes que quieren atraer y para qué lo quieren atraer. Entonces, si es un conjunto de pronto que está un poquito más alejado de un casco urbano, de pronto un conjunto campestre, sí conviene de pronto meter árboles de mayor tamaño que puedan atraer aves más grandes, ¿sí? Pero si de pronto está en un conjunto donde eh, van a llegar copetones, van a llegar mirlas, pues procurar que sean arbustos y que tampoco peleen en unos años con las tuberías, con los tendidos eléctricos, porque eso también puede llegar a ser un problema. Y ojo también donde sembramos los árboles, porque recuerden que tenemos un problema de colisión de aves contra las ventanas y eso no lo han reportado. Bueno, en este grupo no lo han reportado tanto, pero sí hay una iniciativa que si lo buscan en Instagram o en Facebook se llama Rebeca, así como suena, con B grande, con la de burro, Rebeca, y es que esta problemática es que si de pronto sembramos árboles muy cerca a las ventanas o tenemos ventanales muy grandes, no es tan bueno porque las aves van volando, ven un reflejo y lo que hacen es que se estrellan y muchas mueren. Y le pasa sobre todo a las aves migratorias. Entonces, tener mucha vegetación es importante, eh, pero ojo, no la siembren tanto tan cerca de las ventanas o si van a sembrar cerca de las ventanas, asegúrense que creen una gran barrera para que no se cree ese reflejo, ¿sí? Ahora, que la especie, yo creo que cualquiera es muy funcional. Si ustedes quieren atraer colibríes, pues siembren mermelados. Si quieren atraer mariposas, pueden traer lantanas. Si quieren traer algunos fruteritos o cosas así, pueden sembrar eh, me olvidé el nombre, ayuda ahí, Darwin. Las que cuelgan y son rojitas y bueno, Las fucsias. las Ulcer, eso, Sí. exactamente. Fer, y algo adicional y es que también va a depender la distancia en la que se encuentre la cerca viva del edificio, ¿no? Porque si la cerca Sí, viva está a 2 metros, pues un árbol muy cerca de la edificación no se podría porque obviamente sus raíces estarían afectando la infraestructura. Pero si la cerca viva está a una distancia, supongamos, de 5 o más metros, pues ahí ya se podría sembrar arbolitos de mayor tamaño que permita esa presencia de la avifauna. Entonces va a depender también del tipo de cerca viva que querramos tener en nuestro conjunto, en nuestro barrio, para ver cómo puede llegar a esa interacción con las aves. correcto. Entonces piénsalo siempre a largo plazo. ¿Qué va a pasar con esa plantica dentro de 10 años? ¿Qué va a pasar dentro de 50 años? ¿Sí? Piénsenlo así. Listo, tenemos otra pregunta de Carla Linares. Dice, vi que hablaron del cangrejo rojo, hablaron del caracol africano, ¿han encontrado en Ecoparque?
No, el caracol africano afortunadamente no alcanza a llegar a estas elevaciones. Yo creo que el lugar más cercano donde lo he visto es Santa María, Boyacá, que es más o menos bueno, como a 1800 metros. No ha llegado acá, esperemos que el cambio climático y no haga que llegue a esta altura, pero es algo muy similar, ¿sí? Como tiene ese comportamiento invasor, puede llegar a convertirse en una plaga y demás. Listo, tenemos otra de Walter Almanza. ¿Dónde podemos encontrar los documentos científicos que has realizado? Se los podemos compartir por el grupo, bien sea el link o bien sea el PDF para que ustedes lo puedan leer. Listo. Patricia Velasco pregunta, muy interesante, felicitaciones, qué gran trabajo. ¿Han analizado los cambios en el tiempo de la diversidad funcional de las aves en relación con las transformaciones de las coberturas? Sí, de hecho en estos días estuvimos haciendo eso con Darwin. Lo que pasa es que nos faltan datos de medidas de los pajaritos, porque son 140 especies y tenemos como 50 hasta ahora. Entonces para diversidad funcional no ha sido tan fácil, pero sí para gremios tróficos. Entonces hemos visto como, sí, indudablemente muchas aves han ido aumentando y ese grupo como entonces los fruteros, de hecho les cuento ahí el chisme, el último registro de Ecoparque fueron las pavas de monte, en algunos lugares muy comunes, pero en Ecoparque no se habían visto. ¿Por qué no se habían visto? Porque los árboles que tenían fruticos eran muy chiquitos y no eran muy constantes. Hoy en día parece que ya tenemos árboles tan grandes como tan maduros que ya producen suficiente alimento para alimentar o para proveer de recursos a una pava, que es algo así de grande. Entonces, esto es parte del análisis, explicar la cobertura versus la cantidad y especies de aves que se encuentran hoy en día. Listo, seguimos con Jesús Campos Martínez. Pregunta, ¿ustedes hacen seminarios prácticos con salida al campo de varios días y guías especializados? Ahí esa se la puede responder Darwin. Bueno, el programa Árboles para mi país busca eso, busca fortalecer a través de espacios virtuales como estos el conocimiento alrededor de la biodiversidad y de la restauración o recuperación de ecosistemas. Y parte también de esa labor es poder desarrollar en conjunto con las comunidades salidas prácticas que permitan afianzar ese conocimiento. Uno de los objetivos o metas que tenemos este año es fortalecer el trabajo con niños y jóvenes en el marco de conocer la biodiversidad, cómo podemos ayudar en la protección y recuperación de nuestros ecosistemas, y las aves se convierten en un motor que permite conectar muchas veces con mayor facilidad a la gente con su entorno natural. Parte de ello nos los hablaba Fernando. Entonces, este tipo de ejercicios prácticos también contribuyen a un conocimiento mucho más técnico alrededor de la biodiversidad que se encuentra en nuestro territorio y está dentro del plan de trabajo del programa Árboles para mi país. Este programa, solo para recordar, actúa principalmente es en la cuenca alta del río Bogotá, entre el páramo de Guerrero y el páramo de Quindío, cubriendo 20 municipios de la Sabana Bogotá. Listo, gracias Darwin. Harlin Suárez nos pregunta, ¿algún tutorial que explique cómo funciona la aplicación Evirs? Gracias. No, saben que no he visto uno, pero seguramente déjenme, voy a buscar de pronto si hay videos en YouTube prácticos, puede funcionar. O si no, les creamos también una cápsula como las que hemos hecho con los biopreparados y bueno, con todo esto. Puede funcionar, sí, esa es una buena idea. Y después planeamos y hacemos una salida práctica de observación de aves al ecoparque o en algún predio de alguna persona que esté interesada y salimos a observar aves allá y revisamos el tema de la aplicación. Gracias, Fer. Siguiente, dice Sonia Rojas, en un bosque urbano como el de la Quebrada del Amoladero, ¿qué tanta diversidad se puede lograr en términos de aves? A depender de la conectividad que exista. De hecho, en Zipaquirá sí hay registros de aves raritas. En el parque, ¿cómo se llama? El que queda cerca de la vía del tren. Ahí
Y en estos días la volví a escuchar, hay una especie la hembra, de atrapamoscas, pero que no es la de acá, la de la montaña, sino es otra de tierra caliente. Y uno dice, pero tan raro, ¿no? Entonces, lo que demuestra, y bueno, y también hay un registro como de un colibrí raro en uno de estos parques. A ver, ahí estoy leyendo que por ahí han visto azulejos y todo eso, sí. Entonces, claro, hay que analizar el amoladero, cómo se conecta, porque creo que entiendo que tiene una buena conexión, y puede ser, si logramos esa restauración en el tiempo, tal vez ya no tener todos esos eucaliptos, sino tener árboles nativos y demás, seguramente es un buen corredor. Lo que pasa es que un corredor para que las especies se muevan por ahí. Entonces, claro, seguramente podemos lograr chamiseros fácilmente, carpinteros creo que ya hay, por ejemplo. Entonces, pero también tenemos que pensar, bueno, ¿qué queremos que se mueva por ese lugar? ¿Y de dónde a dónde se van a mover? Eso también es importante. Fer, ahí hay un dato muy importante, justamente con la quebrada del Amoladero en el municipio de Zipaquirá. Ella conecta la alta montaña, en este caso el páramo de Guerrero, con la cuenca o el río Bogotá. Entonces es bien bonito porque todo este proceso que ha venido desarrollando la comunidad en el marco del programa Árboles para el País, que apoya el proceso, ha venido restableciendo, recuperando la ronda hídrica, fortaleciendo esa posible, digamos, esos lugares de pasos para, en este caso, las aves, que es el tema que estamos tratando. Entonces, es bien interesante porque está conectando la montaña en su páramo de Guerrero con el río Bogotá. Tenemos otra pregunta también de Sonia. Dice, ¿qué tipo de árboles es mejor no sembrar para que no lleguen estas especies de aves parásitas? El hecho de que sea parásita no significa que estén mal, bueno, eso es importante. Eh, Y es bien chistoso porque la gente de hecho cree que son las mirlas las que les ponen los huevitos a los copetones y he visto a gente que le hace la guerra a las mirlas. Y no, son los chamones. Pero tampoco son un problema, porque vean que eso ha hecho, o sea, la teoría del parasitismo lo que nos dice es que si un parásito extingue a su hospedador, pues extingue el parásito también. Entonces no va a pasar eso. O sea, la teoría lo que dice es que no, el chamón no va a llegar a acabar al copetón. Y la población de los copetones está bien. De hecho, hay un estudio de 25 años de seguimiento de la sabana de Bogotá, donde muestran que sí, obviamente han bajado su población, pero no solo el copetón, sino muchas otras aves. Y no es por el chamón, sino es porque estamos acabando con los humedales porque los parques urbanos hoy en día ya no son parques donde habían árboles frondosos, sino hoy en día inclusive son parques de plástico y metal. Entonces, el problema no son los chamones, el problema es cómo estamos modelando el ecosistema. Y estoy seguro que si tú en un parque tienes los chamones, pero tienes un montón de arbolitos más, van a convivir con el copetón o con la mirla o con el que sea que parasite, ¿sí? Fer, y otro dato, también no solo se confunde al chamún con la mirla o la mirla con el chamón, sino también con el Quiscalus lugubris, que está también Ah, presente ok. en las zonas de parque, en municipios como Zipaquirá, Sopoto, Cancipá, incluso en el parque Jaime Duque lo vemos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Este es parásita o no es parásita? Porque también la gente tiende a pensar Ujú. que el lugubris es parásita. No, él no es parásito. Él a veces roba los nidos, pero porque es como muy fuerte y por muy hábil, pero no. De hecho, para las personas que viven aquí en Zipaquirá, yo vivo en Zipaquirá, el Parque de la Esperanza, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, se llena del tordo llanero, del Quiscalus lugubris que acaba de mencionar, que es como las María Mulata que están en la costa, pero en versión miniatura. Y vuelan igualitos, son la misma cosa, pero en versión miniatura. Ellos usan dormideros comunales. Entonces, por eso uno a esa hora, e inclusive en la mañana también, el canto es supremamente lindo. Entonces, si ven, o sea, como que todo tiene ahí su belleza. Ellos anidan en ese parque también, entonces, los que puedan pasen y échenle un ojo, que esos son los tordos llaneros. Tenemos otra de
José Joaquín Prada dice, sus registros en Ecoparque Sabana ha aparecido la lengua bogotana. Sí, en el octubre de 2019 llegó un individuo, parecía juvenil, estuvo por 4 meses, más o menos en febrero fue el último registro, y eso nos demuestra dos cosas. Uno, que hay conectividad, que al ecoparque pueden llegar volando las tinguas bogotanas o caminando, no sabemos cómo llegó. Pero lo otro es que nos falta un poquito más del ecosistema, que madure un poquito más para que se queden más tiempo. Esas son las dos conclusiones que tenemos. Edwin nos pregunta, ¿has trabajado con algún índice de integridad biótica basado en aves y qué otros índices se podrían utilizar para evaluar las acciones de restauración de manglar? No tengo experiencia en eso. Y lo que les digo, en Manglar apoyé un par de ocasiones, pero era más experiencial cuando estaba en Barú. Pero yo creo que más que importe el índice que se use, lo que importa es cómo quieren resolver la pregunta. Índices hay un montón y los pueden aplicar todos al tiempo. El problema es, o la cosa es cómo, contra qué los quieren comparar. Sí, entonces, por ejemplo, este mismo índice comparado con otros manglares, ¿sí? Sí, eso es una opción que le digo a los otros manglares. O es que hay que ver cómo, qué es lo que quieren responder, ¿sí? Pues más allá de un censo, más allá de una caracterización, entonces quieren ver el estado de la población o si están restaurando, cómo en el tiempo es algo muy similar a lo que hacemos en Ecoparque, cómo en el tiempo han ido cambiando las especies, cómo han cambiado los gremios tróficos, cómo han cambiado las abundancias. Yo creo que un solo índice no te va a decir mucho, sino más bien hay que buscar ese paquete de herramientas que te permiten ver los cambios desde diferentes ópticas. Listo. Tenemos otra de Estrella Internacional. Dice, ¿la orina y excrementos de perro ahuyenta a los pájaros? No que yo sepa, nunca he leído nada, pero sí mucho a otros mamíferos. A los zorros y a los tigrillos es un problema, los ahuyenta bastante. Eh, no, yo diría que no he leído. Lo que sí se vuelve un problema es en temas de parásitos, en temas de que los mismos perros pueden depredar nidos de aves. Recuerden que no todas las aves anidan en los árboles en la parte alta. Hay muchos que hacen los nidos en el pasto o en el suelo, como los alcaravanes. Cuando la gente lleva al perro a un bosque y lo deja suelto, pues el perro seguramente va a estar escazando y va a estar intentando comer todo. Entonces, nuestros animales de compañía son supremamente importantes. Yo convivo con dos gaticos, pero no salen jamás de la casa. Y si llegaran a salir, si fueran perros, todo el tiempo con collar o en lugares donde sean aptos para las mascotas, para evitar ese tipo de impactos, tanto de transmisión de enfermedades como de depredación de la fauna o ahuyentamiento de la fauna. Entonces sí, ténganlo muy presente. Nos pueden acompañar, pero en su medida. De hecho, una de las reglas que tenemos en el Ecoparque Sabana es que no entran las personas con sus mascotas, con sus animales de compañía, justamente por ese impacto que pueden tener en la fauna. Fer, y solo para complementar, porque a veces pasa, y tú lo mencionabas en tu presentación, que en la medida que hacemos restauración siempre esperamos que lleguen esas especies que queremos o que están relacionadas con el ecosistema que estamos restaurando, ¿verdad? Pero pues también en ese proceso de restauración no llegan solamente las especies nativas asociadas al ecosistema, sino también las invasoras, y llegan también perros y gatos que tienden a tener comportamientos salvajes o de ferales que se convierte en una tensión muy fuerte dentro del ecosistema porque pues se genera oportunidad de alimentos y cada vez estas poblaciones pueden tender a crecer en el tiempo. Listo, gracias. Tenemos otra pregunta de Sandra. Sandra García, me encantaría saber cuál es el nicho de la monjita en el humedal. Ya les encantan los juncos. Bueno, la monjita de hecho es una especie que se mueve mucho. Ha demostrado que se desplaza bastante entre humedales
pero les encanta estos palitos, no sé si todos los conozcan, las totoras también les dicen, que son estos junquitos, esos palitos verdes que crecen dentro del agua. Les gusta más eso porque pueden hacer sus nidos en eso, digamos, estos son los juncos y lo que hacen es tejer su nido hacia alrededor. Además que bajan a las raíces y ahí consumen las larvas, consumen babosas, caracoles y bueno, eso les encanta. Aunque también funcionan las eneas y demás. Lo importante es que haya diversidad. Listo, tenemos otra de Mateo López. ¿En qué condiciones de riesgo se encuentra la chilacoa, ya que tenemos la presencia en nuestra zona? No, no, afortunadamente no está en peligro de extinción, pero no por eso no le deberíamos poner atención. Resulta que es una ave que es bastante depredada por otros animales, sobre todo las crías, se las comen las rapaces, o los zorros, o los tigrillos, o los jaguaruntes y demás. Entonces, el hecho de que las escuchen cantar muchísimo es un indicador de que hay recursos y que seguramente si tienen oportunidad de tener cámaras trampa, pónganlas porque por ahí debe haber algún depredador que se alimente de ellas. No pasó en Hacienda La Agraria, que, oh sorpresa, nos dimos cuenta que habían jaguarundis. Que comen los jaguarundis seguramente van a comer chilacoa, seguramente van a comer, y bueno, y otros muchos pajaritos y mamíferos por ahí. Otra pregunta de sistema resiliente. Dice, ¿cómo se controla las mirlas negras y persista a otros pájaros? No hay que controlarlas. No, si están ahí es por algo. Ellas, las mirlas negras, son una especie nativa propia de la sabana de Bogotá, que de hecho tiene una capacidad de canto impresionante, hermosa, pertenece a la familia de los túrdidos, que son muy buenos para generar melodías compuestas e inclusive imitan muchos sonidos ambientales. Entonces, yo me acuerdo en Bogotá, cuando salía para el colegio, tocaba salir bien temprano. Había una mirla en el edificio donde vivía que cantaba igualito a una alarma de un carro. Y era la misma mirla siempre. Entonces, eso lo que nos demuestra es la adaptabilidad también de la especie. Como no le peleo a esos sonidos extraños humanos, sino lo que hago es imitarlos y aprovecharme de ellos. Si está la mirla es porque hay recursos. Y si hay recursos es porque hay otros pájaros. Las mirlas comen copetones, sí, por supuesto. También comen ratones, también comen escarabajos, larvas. Son unos buenos depredadores de otra fauna. Entonces, ojo porque te puede estar controlando también por ahí cosas que no te gustan. Entonces, no pensemos en ahuyentarlas, sino más bien sembremos más árboles a ver qué más llega. Listo. Manada Canina pregunta, ¿hay colibríes en Tocancipá? Uy, bastantes. De hecho, uy, hay un montón. En Ecoparque tenemos registros de, si no estoy mal, 4 especies de colibríes y depende de Tocancipá dónde. Si nos vamos hacia las montañas, entonces vamos a ver unos de cola larga que les llaman cola de cometa, o vamos a ver unos que tienen como unos pomponcitos blancos en las patas, esos les llaman Eriocnemis, que pueden tener el vientre dorado o azulito. Si nos vamos hacia la zona urbana, entonces vamos a ver uno que es el chillón, que todo el tiempo lo escuchamos como todo el tiempo. Ese es mucho más adaptable, lo vamos a ver en los parques urbanos. Si nos vamos a Ecoparque, por ejemplo, vamos a ver uno muy chiquitico que es el Esmeralda. Entonces, depende de donde estemos, van a ver. Y si seguimos subiendo, vamos a ver otro montón que les llaman unos de pico largo, que son las encíferas. Bueno, hay una gran variedad. Listo, Fer, ya con eso hemos terminado las preguntas. Bueno, súper, muy interesante. Agradecerles a todos quienes estuvieron participando en la noche de hoy en nuestra charla de Árboles para mi país, en este caso el tema aves en la restauración de ecosistemas. Muy agradecidos, igual también a sus correos electrónicos o por el chat del programa Árboles. Les estaremos compartiendo en próximos días esta grabación por si desean
seguirla revisando para completar o complementar el conocimiento. Muchas gracias, Fernando, nuevamente por todo el conocimiento compartido que ayuda a fortalecer también el trabajo que viene desarrollando la comunidad del programa Árboles para mi País en su territorio y a las personas de otros lugares que también se integraron esta noche a esta charla. Muchísimas gracias. Cualquier necesidad en la que podamos colaborarles desde la Fundación Parque Jaime Duque, con todo el mayor gusto. Gracias, Javier. Gracias, Valentino. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Chao, chao, un gusto. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Chao, chao. gracias. Chao.